¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Agudización de la crisis sociopolítica en Nicaragua con el fallido intento de cercenar la democracia eliminando los poderes del Estado ha relegado a segundo plano el análisis y el debate sobre la profunda crisis económica de nuestro país. Más aún, se olvida que uno de los combustibles de la crisis política es el deterioro de la economía y que por lo tanto no es posible la solución de la primera sin resolver la segunda. Hay diversas situaciones que te denotan que hay una profunda crisis social, política y económica en el país. Una de ellas es el éxodo masivo de nicaragüenses al exterior, es decir, ha habido un desplazamiento forzado de nicaragüenses que por razones de temor se han visto obligados a salir del país. Estamos hablando de al menos 25,000 nicaragüenses que en este momento están en Costa Rica y que han solicitado refugio. Estos datos han sido brindados por la misma Cancillería del gobierno costarricense. Ese es un dato. Otro dato es el desplazamiento interno. Hay una enorme cantidad de personas, es un número indeterminado, pero podemos decir que son miles de personas que están huyendo. ¿Y de qué huyen estas personas? Pues huyen de la represión, huyen de la violencia, huyen de la persecución de las fuerzas paramilitares que son promovidas por el gobierno y que el presidente Ortega ha reconocido que son policías voluntarios, reconociendo a su vez el vínculo que existe entre estas fuerzas represivas y el Estado. Otro elemento que te denota que nada está normal es el temor que siente la gente. Hay un temor generalizado en la población, temor de hablar, de expresarse, de salir a la calle. Hay mucho miedo y es precisamente el resultado de casi 4 meses de represión y de violencia contra la población. No hay una receta fácil para superar tamaña crisis, pero sí se conocen algunas medicinas que se deben aplicar. Agudización de la crisis sociopolítica, ¿una realidad o no? Vive con nosotros el debate de este tema. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Muchas gracias, Daniela, por esa información que nos brindabas sobre la situación de Nicaragua, la crisis. La pregunta que todos nos hacemos: ¿se ha agudizado sí o no la crisis en nuestro país? Ya han pasado más de 120 días desde que inició toda esta revuelta social y política y posterior desencadenada en un serio problema económico el pasado 18 de abril. Vamos a iniciar de inmediato hablando o teniendo una comunicación vía Skype con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Él se encuentra en Washington, nos va a comentar y le vamos a hacer desde ya la pregunta. Doctor, bienvenido a Acción 10, al segmento Debates y Soluciones. Está desde Washington, Estados Unidos, y la pregunta esencial: ¿se ha agudizado sí o no la crisis en Nicaragua? Buen día nuevamente. Buenos días, Yeltsin. Es un placer estar con ustedes en Acción 10 y en este programa que están vistos en Nicaragua. La respuesta a tu pregunta es que la economía de Nicaragua está agonizando ahorita. Y cualquier indicador que nosotros querramos tomar te indica eso. Pero te voy a dar otros que van más allá de lo que mencionó la persona que estaba entrevistando hace unos momentos. El gobierno había dicho que este año, en el año 2018, nuestra economía iba a crecer en un 5% más o menos, que continuaba siendo una de las tasas de crecimiento más elevadas de Latinoamérica. En el último estudio, sin embargo, de Funides, que acaba de salir, tomando en cuenta nuestra economía, Funides está pronosticando que habrá una contracción de nuestra economía de un 5% este año, que es uno de los niveles, es el nivel más grande de contracción que tenemos desde los años 80. Pero yo creo, Yeltsin, que ese pronóstico podría resultar ser optimista, porque he visto cómo, por ejemplo, más de 80,000 personas que estaban inscritas en el Seguro Social, por ejemplo. Y te menciono esa cifra porque acordate que ese fue uno de los detonantes a la crisis, el intento de reformar, dentro de comillas, el Seguro Social. 80,000 personas que cotizaban al Seguro Social ya se retiraron. La economía nuestra
ha perdido más de 200,000 empleos. Cualquier nicaragüense que trabaja o en hoteles o en restaurantes se da cuenta que más de 300 hoteles pequeños en Nicaragua se han cerrado y que la tasa de ocupación en los grandes hoteles de Managua, de León y de Granada, los más famosos, los que son más internacionales, anda por debajo del 15%. Entonces, lo que tenemos nosotros es una economía en donde todo apunta a que si no hay una solución política rápida, este año será un año desastroso para nuestra economía. Una contracción que como mínimo será de un 5% y en donde habrá una reducción en reserva y donde todos los sectores, incluyendo el altamente sensible sector financiero, me refiero a los bancos, podrían encontrarse en una situación difícil. Y tal vez termino con esta hoja que me trajeron unos amigos que vinieron recientemente acá. Es de uno de los diarios de Nicaragua, es del diario La Prensa, y lástima que no podemos sacarla toda, pero es una hoja de una página entera de personas que están en mora con uno de los bancos financieros de Nicaragua, uno de ellos nada más. Entonces, antes, si aparecían 25 o 40 nombres mensualmente en los periódicos de personas en mora, ahora tenemos aquí una página entera y con una fuente pequeñísima, y yo calculo que aquí hay no menos de 500 personas en mora a un solo banco. Entonces eso te da la pauta de lo grave que está la situación económica en Nicaragua. También lo vemos en el presupuesto de la República. Acaba de ser aprobado, por supuesto con trámite de urgencia, una reforma magna al presupuesto de la República. Acordate, Yeltsin, que yo era en un momento el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y nosotros anualmente reformábamos el presupuesto en el mes de agosto o septiembre. Pero era siempre para aumentar las partidas porque los ingresos del Estado habían crecido. En esta reforma lo que hacen es reducir en 190 millones de dólares, no de Córdoba, 190 millones de dólares los gastos del Estado, y el presupuesto sufre esa reducción porque los ingresos, los tributos que está recibiendo la República de Nicaragua han caído en 225 millones de dólares. Eso no lo hemos visto en toda la época post-1990 y señala de nuevo lo grave que está la situación económica de Nicaragua. Hay un último punto que quisiera mencionar, Yeltsin. Seguro, no te escucho. Entiendo yo que el gobierno de Nicaragua ha mencionado constantemente el tema normalidad. Estamos llegando a la normalidad, el país está normal. Teniendo en cuenta el contexto que usted me acaba de dar, ¿cómo yo puedo recibir en mi cerebro ese concepto de normalidad? Yeltsin, yo creo que hay un desconecte entre el discurso que maneja el gobierno y la realidad de nuestro país. Me han dicho, amigos míos, que hay ciertos aspectos que son más normales. Por ejemplo, ya no hay tranques, ni en los departamentos ni en Managua. Ya no vemos las barricadas. Ya el número de muertos, aunque no ha desaparecido totalmente, ha bajado. Dicen que la gente ahora anda circulando más noche. Pero eso es solo lo visible de un iceberg mucho más profundo y mucho más problemático para Nicaragua. Quiero decirte que no están desembolsando a Nicaragua los bancos internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero no solo ellos, el Imperio del Japón, por ejemplo, que es uno de los donantes más importantes que tiene Nicaragua, sí, ha retirado a todo su personal técnico de Nicaragua, y los proyectos japoneses
que son importantes para nosotros en áreas como agua potable, por ejemplo, puentes, por ejemplo, se han parado por la inseguridad que todavía reina en Nicaragua. Y me dicen mis amigos que han viajado recientemente, ya sea saliendo o entrando a Nicaragua, por aviones que van vacíos como eran cuando yo salí de Nicaragua hace algunas semanas. Bien, vamos a tratar de explicarle a nuestros amigos televidentes que en esta llamada vía Skype usted también puede hacer sus llamadas telefónicas acá a estudio y referir la pregunta que desee a nuestro buen amigo doctor Francisco Aguirre Sacasa sobre la agudización de la crisis en Nicaragua. También importante preguntarle, doctor Aguirre, sobre el término, usted mencionó el turismo. El turismo en Nicaragua ha sido fuertemente golpeado. Así es decir, yo diría que el turismo de Nicaragua fue uno de los grandes éxitos de los últimos años. Efectivamente. Cualquiera que viaja, por ejemplo, a Granada se da cuenta que ha habido una proliferación importante de hoteles boutique. Se abrió, por ejemplo, el Hotel Mucul en la costa de Esmeralda, incluso se construyó un aeropuerto en Rivas para facilitar el acceso a Mucul, a Rancho Santana, a todos los resorts que hay en esa parte. Pues Mucul se cerró y Mucul es propiedad de don Carlos Pela, que es una persona que tiene bolsillos muy grandes y que podría haber mantenido ese hotel financieramente por mucho tiempo, pero se dio cuenta que no iba a llegar nadie. Entonces eso, para mí, el cierre del Hotel Mucul, que es una de las empresas, digamos, emblemáticas del turismo de Nicaragua, demuestra lo mala que está la situación. Quiero tocar otro tema, si me permitís, Yeltsin. Sí, adelante. El gobierno acaba de anunciar la emisión de bonos de estabilización financiera. Y de nuevo, esto fue aprobado con carácter de urgencia por la Asamblea Nacional. Estos bonos son un instrumento nuevo que va a emitir o que pretende emitir nuestro gobierno a un plazo de 25 años. Van a ser denominados en dólares, pero en el momento de pagar los intereses y el principal van a ser reembolsados a la tasa de cambio oficial en córdobas. Ahora vos y yo sabemos que en países que se enredan económicamente, como por ejemplo Venezuela ahora, hay una enorme diferencia entre la tasa de cambio oficial y la de mercado. En Nicaragua todavía no se ha dado ese fenómeno, pero si no se llega a estabilizar a la economía, nadie va a comprar estos bonos, porque va a haber una brecha cada día mayor entre la tasa de cambio oficial y la tasa de cambio en el mercado paralelo o hasta negro. Yo viví ese fenómeno en Chile en la época de Allende y lo estamos viendo ahora en Venezuela. Y eso sería ya el golpe de gracia para la economía de Nicaragua. Nadie va a comprar esos bonos si no tienen absoluta seguridad de que van a ser honrados por el gobierno de Nicaragua, y en el caso de que alguien fuera a pedirlo comprado, se tendría que pagar una tasa de interés altísima. Estamos hablando de no menos de 10%, que en el mercado internacional es alto. Muy bien, doctor. Vamos a recibir de inmediato la primera llamada telefónica, ese ciudadano que quiere participar de esta conversación. Buenos días, adelante. Aló, buenos días. Adelante, la escuchamos. Sí, yo quisiera dar mi opinión sobre el tema que están tocando. Sí. Mire, es muy triste ver la situación que está pasando en el país, pero yo creo que todos los políticos, los que andan en esas huelgas, que por lo menos, o sea, Aguirre en los meses pasados decía, vamos a paro total, pero nunca se ponían a pensar realmente en las personas, en los que estamos enjaranados en los bancos. Porque, o sea, uno por apoyar se iba a las protestas, cerraba los negocios, pero ahora yo poniéndome a pensar, él nunca dijo, bueno,
vamos a tratar de hablar con los bancos para que les den una próloga, pues para ayudarnos, ya me entiende, a nosotros los pobres, sino que ellos siempre se enfocaban en que Daniel Ortega salga, en que se vaya el gobierno, y mira el gobierno dónde está, y nosotros enjaranados, los paros se hicieron. ¿Y quiénes fueron los más perjudicados? Nosotros los pobres. Ellos no dejan de ganar su salario allí, todos los que andan en la lanza cívica, todos ellos no dejan de ganar, el gobierno no deja de ganar también. ¿Ves? Ellos dicen, nos preocupamos por los pobres, le damos el apoyo, pero ¿qué apoyo? Si de todos modos los bancos nos tienen hasta la coronilla ya de tantos intereses, el banco no te perdona. ¿Y quién es el que tiene que buscar ese dinero? Nosotros los pobres. Perdemos hasta nuestros bienes, nuestras casas, todo lo poco que tenemos, y ya ellos siguen en su mismo pleito, ¿verdad? De querer sacar unos a otros. Y los pobres, ¿quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién ve por nuestros derechos? Muy amable, dama, por su intervención. Doctor, ha escuchado usted desde el inicio hasta el final esta llamada telefónica, su punto de vista con referencia a lo que ya ha expuesto esta ciudadana nicaragüense. Bueno, en primer lugar, me solidarizo con ella, y lo que ella está diciendo es parcialmente cierto. Sí. Parcialmente cierto, porque hay muchísimos nicaragüenses que están en este momento en una crisis personal, su familia, ¿verdad? Pero yo sigo viendo que cada vez que convocan marchas en Nicaragua, y entiendo que va a haber otra el día de ahora, llegan decenas de miles de nicaragüenses a pedir por lo que toda la comunidad internacional está pidiendo para Nicaragua, que es un diálogo, pero un diálogo sincero, en donde el gobierno aborde diferentes temas que hasta la fecha no ha querido abordar, como el cese de fuego inmediato, la justicia para todos los muertos. Hay más de 450 nicaragüenses muertos, más de 2.500 que están heridos, y cantidades que han desaparecido en las últimas semanas, y además una reforma política, una transición política basada principalmente en elecciones transparentes y justas en el primer trimestre o el primer semestre del año 2019. La OEA ha pedido eso, lo han pedido un sinnúmero de países europeos. La ONU está pidiendo que el diálogo resuma lo antes posible, pero que sea sincero, y esa es la manera de empezar a salir del problema que mencionó esa señora, porque sin una resolución política en Nicaragua, nuestro problema socioeconómico, en lugar de mejorar, van a seguir empeorando. Desgraciadamente, este no es un problema técnico, es un problema de falta de confianza en el país por la situación política que estamos viviendo. Ok, muy bien, vamos a recibir en estos momentos una segunda llamada telefónica para que conversemos, platiquemos sobre este tema, la agudización, sí o no, de la crisis en Nicaragua. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Está al aire? Buenos días. Sí. Adelante, caballero. Buenos días. Sí, quería opinar sobre el tema de la crisis que se está hablando, ¿verdad? La realidad es que sí, pues, se siente el impacto de la situación de lo que ocurrió en los meses anteriores, se está sintiendo, los nicaragüenses lo estamos sintiendo. Lo sienten los que apoyaron estas marchas, los que no apoyaron también lo sienten porque fuimos impactados por esos paros. Tuvimos que cerrar nuestros negocios en reiteradas ocasiones porque éramos amenazados de quemarnos y un sinnúmero de cosas. Y entonces, pues, pero ahora nadie, pues, por nosotros los trabajadores, los que tenemos deudas, nadie saca la cara. Los bancos están cobrando, la empresa privada simplemente se limitó a llamar a los paros y después corrió a sus propios trabajadores. Les dijo, ya no tengo para pagarle porque nos paralizamos, estamos en una lucha, ¿ya? Intentando sacar al gobierno que está ahorita de turno mediante un método violento, antidemocrático. Tengo que decirle que los nicaragüenses votamos en el 2016, en marzo, para elegir un presidente, y el que resultó electo fue ese. Debemos de respetar las reglas democráticas y constitucionales. Ese gobierno está electo, los que lo eligieron, que fueron, no sé si 1 millón, no sé el dato, cuántos votaron por ese gobierno, que salió electo, y ese gobierno está electo para este pueblo para el 2021. Okay. ¿A quién se le ocurrió
romper esa regla y decir que se tenía que ir ya. Y esto ha causado un caos. En la historia que yo conozco, ningún gobernante centroamericano ha renunciado a su puesto, porque tiene una gran responsabilidad, no es una hacienda la que va a entregar. Entonces yo opino eso, que aquí se han rompido esas reglas y eso es lo que nos tiene pues en una situación de crisis. Efectivamente, pues ya dicho, se ha roto esta situación. Cabe destacar que voy a discrepar un poco con usted en cuanto a que un presidente de la región pues haya dejado su cargo. Ya hay antecedentes sobre esta situación, así que para ahondar un poco de eso, pero la respuesta a su pregunta, a su inquietud y a su reflexión la tiene mejor que nadie planteada pues el doctor Aguirre Sacasa. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alcin. Mira, de vuelta lo que yo noto ahí es un intento de tal vez culpar a los demócratas de Nicaragua y al pueblo de Nicaragua por la crisis de ahora, pero yo quiero recordarle al caballero que acaba de hablar que la crisis estalla cuando turbas, no la voy a llamar sandinista, sino que Ortega murillistas atacaron a unas personas de tercera edad que estaban protestando, que es un derecho constitucional que ellos tienen en las calles de León, y eso fue lo que realmente estalló esta sublevación prácticamente nacional, que es respaldada por la gran mayoría de los nicaragüenses. En cuanto a presidentes que han adelantado elecciones, tenemos el propio caso de Daniel Ortega, que para salir de la crisis que se dio a finales de los años 80, ¿verdad?, que fue la peor década en la historia de Nicaragua, él acordó adelantar las elecciones creo que fue en 6 o 7 meses, pero en todo caso se celebraron y en el año 1990 Daniel Ortega perdió y aceptó su derrota contra la candidatura de doña Violeta Barrio Chamorro, que fue respaldada por uno. O sea que existen precedentes, no solo en Latinoamérica, sino que en la propia Nicaragua, y el propio presidente Daniel Ortega ha sido partícipe en unas elecciones adelantadas en otro momento. Muy bien, doctor. Prosigamos entonces con el diferente o el paulatino análisis sobre esta situación. Cabe destacar que yo quiero hacer colación el éxodo de los nicaragüenses a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, pero principalmente al país vecino, lo decía, Costa Rica, representa también parte de esa agudización. Definitivamente, y es quizás uno de los problemas que va a ser más duradero, porque los que se están yendo y en muchos casos son nuestra gente joven, aquellos que son el futuro de Nicaragua, muchos de ellos con educación, no solo en primaria y en secundaria, sino que en universidades, que van a ir a enriquecer a otros países. Ya tenemos una diáspora muy grande, más de 1 millón de nicaragüenses viven fuera de nuestro país. Sí. Solo en los Estados Unidos tenemos 300 o 400 mil que son muy exitosos y que alimentan a Nicaragua con sus remesas. En Costa Rica, perdón. Sí. En Costa Rica también hay un flujo inmenso de la generosidad de nuestros compatriotas. Nosotros recibimos anualmente más de $1.000 millones en remesas para seres queridos de la diáspora nicaragüense. Y ahora, en lugar de atraer a esas personas o asegurarles a ellos que ellos podrían realizar su sueño económico en Nicaragua, por la situación política que estamos viviendo, esta gente está emigrando. Quiero mencionar otra cosa. Me preocupa que el gobierno está amenazando con subir impuestos para el sector privado de Nicaragua. Eso sería una pésima señal para la comunidad empresarial nicaragüense, y me refiero a los pequeños, medianos y grandes empresarios, ¿verdad?, que preocupan a los últimos 2 llamantes, los últimos 2 que han llamado, ¿verdad? Sí. Pero que además confirmará para la comunidad internacional, para los inversionistas externos, de que Nicaragua no es un país que está abierto para la inversión, que
que fue uno de los grandes logros del mismo gobierno de Daniel Ortega durante sus primeros años en el poder. O sea que Daniel y su equipo económico saben cómo manejar la situación económica perfectamente bien. Lo que están haciendo con el presupuesto es un intento de estabilizar la situación, pero no han logrado comprender que lo que hace falta en nuestro país es estabilidad política, y sin eso todo lo que se pudiera hacer en el área económica no va a surtir ningún efecto positivo. Okay. Voy a conectar a esto el recorte presupuestario que se ha hecho para el sector educación, para el sector salud y el aumento a lo que recibe en este caso Petronit. Yo lo pregunto y bajo mi ignorancia realmente no sé cómo leerlo, usted me dirá. Bueno, esos dos sectores, educación y salud, son los más grandes en el presupuesto de la República, y efectivamente se han recortado y se ha subido, como vos señalaste. Uno de los pocos que ha sido subido es la partida que se le asigna a Petronit. Ahora, hay otra preocupación grande que yo tengo. Los recortes han sido en el programa principalmente en el programa de inversión pública. Y cualquiera que ha estudiado economía saben que crecimiento económico está íntimamente vinculado a la inversión. La inversión es lo que asegura el futuro, y cuando uno lo que hace es proteger a los gastos ordinarios, que son principalmente los salarios, sí, lo que vos estás haciendo es tratando de preservar políticamente el presente, pero sacrificando el futuro económico y el despegue de la economía. Eso lo saben todos los miembros de la Comisión Económica, y sobre todo mi buen amigo y el presidente de la actual comisión, Wálmaro Gutiérrez, así como el ministro Acosta, que estoy viendo ahorita saludando a miembros de la Asamblea Nacional. Sí. Pero ellos tuvieron que cortar gastos, y siempre el Ministerio de Educación y el de Salud, que son de tanta importancia para el pueblo, son los primeros en sufrir los recortes cuando hay situaciones como esta. Solo quiero concretizar, ¿no? Concretar. ¿Petronit le pertenece al gobierno o no? Petronit es una empresa estatal. Es socia, por cierto, de Albaniza, ¿verdad? O sea que es parte de todo ese enredo que es la cooperación venezolana. Sí. Solo parte una cifra interesante. Cuando yo era el presidente de la Comisión Económica en el año 2007 y el 2008, solo el 10% de las importaciones del petróleo de Nicaragua pasaban por Petronit. Ahora el 90% de las importaciones de petróleo en Venezuela lo maneja Petronit. Y es una empresa que está siendo muy cuestionada nacional e internacionalmente por la manera tan opaca en que se maneja. Ok, vamos a recibir la llamada telefónica posterior a esta. Una preguntita más. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Está al aire? Ok, no tenemos la llamada. Ok, la pregunta directa. Ok, tenemos la llamada. Adelante, caballero. Hermanito, y a mí esta es una opinión muy propia. Adelante. Mire, a mí me parece que esta situación sociopolítica, sí, quien la está apoyando es la clase un poquito media, son los que están asusando. Pero a mí me parece que el pobre se ha beneficiado con este gobierno. No sé por qué estar actuando así. Gracias. Espéreme, cuando usted me dice la clase media está asusando, ¿asusar para usted es sinónimo de protestar por el derecho de un ciudadano? Mire, asusando es ejecutando a los pobres que actúen, pero ellos no actúan, simplemente ejecutan, lanzan, ¿me entiende? Al pobre. Y este gobierno a quien ha beneficiado es al pobre, me parece a mí. Gracias. Okay. Agradecemos también el argumento que nos acaba de brindar a usted, recordar siempre que el protestar, el manifestarse en las calles, pues es un derecho constitucional y ese derecho no puede ser arrancado en absoluto.
Voy culminando con la entrevista que estoy haciendo vía Sky al doctor Francisco Aguirre Sacasa, preguntando exactamente sobre si se avecina una vez más o mayor el incremento de despidos para la parte de los trabajadores del Estado. Bueno, yo creo que ya se han estado despidiendo a trabajadores del Estado. Yo he estado leyendo en los medios, por ejemplo, que todos aquellos que no asisten a las manifestaciones del gobierno o que osan unirse a los grupos que están manifestándose en las calles de Managua y de prácticamente todo el país, están siendo despedidos. Aquí en la Embajada de Nicaragua en Washington, prácticamente todo el personal o fue despedido o renunció por solidarizarse con aquellos que fueron despedidos por el mero hecho de simpatizar con el restablecimiento de una democracia representativa en Nicaragua. Mira, aquí tenemos que comprender que el fondo del problema es económico. Ese problema está perfectamente bien comprendido internacionalmente. Y quiero reiterar que en lugar de emitir, por ejemplo, bonos de estabilización financiera por parte del gobierno de Nicaragua, lo correcto sería recurrir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y buscar, sobre todo en los últimos dos, préstamos o donaciones concesionales, ¿verdad? Pero la verdad es que mientras siga la crisis política en Nicaragua, mientras no haya una transición política a través, repito, de elecciones anticipadas en el año 2019, justa y transparente, y eso debería ser el fruto principal del diálogo que en su momento pidió el propio presidente Daniel Ortega, nosotros no vamos a poder salir de esta crisis económica y financiera. Y va a continuar emigrando nuestra gente no solo a Costa Rica y a Panamá y a España, sino que a los Estados Unidos. Ok, es menester entonces una transición de acuerdo a lo expuesto hace segundos. Tiene que haber una solución política a través de una anticipación de las elecciones. Esa ha sido la agenda política desde que se convocó el diálogo. Y quiero decirte que si empiezan a aparecer nicaragüenses en la frontera sur de los Estados Unidos, los norteamericanos nos van a meter en el mismo saco del famoso Triángulo del Norte, de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Y ahora acaba de imponerle sanciones el gobierno norteamericano a aquellos que están responsables de la corrupción en esos países. Ok, doctor, en un minutico, por favor, sus conclusiones. Bueno, para mí, primero un gran placer estar con ustedes, escuchar el punto de vista de los que llaman, aunque tengo que decirte que también quisiera felicitar a doña Rosario porque veo que su Situation Room está trabajando a todo vapor, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que se necesita es buena fe de ambos lados, tanto de la Alianza Cívica como del gobierno. Si lo que estas tres personas que han llamado creen que es cierto, si ellos consideran que Nicaragua quiere 3 años más de Daniel Ortega y después elecciones en donde él o miembros de su familia pudiesen participar, entonces van a continuar los nicaragüenses sufriendo porque no se le van a abrir las llaves ni en Europa, ni en Japón, ni en las instituciones financieras norteamericanas. Y la verdad es que si es tan bien visto el gobierno actual, podrían ellos participar en las elecciones del primer semestre del año entrante con cualquier candidato, a mi criterio, que ellos estimasen conveniente. Ok, muchísimas gracias. No me resta más que agradecer su amabilidad por brindarnos esta entrevista, esta conferencia, por decirlo de alguna manera, vía Sky desde Washington.